Una pregunta. ¿Cuál es la definición de espiritualidad? ¿Qué es espiritualidad? ¿Qué es algo espiritual? ¿Qué es espiritualidad? ¿Alguien me puede definir esa palabra? Conexión. Fe. Algo que no es físico. Algo que no es físico. Tiene que ver con un ritual, con hacer. Algo que tiene que ver con lo físico. Ok. ¿Alguien más? Conexión, ritual, espíritu, no físico, sí físico. Interesante. Mi Rosh Yeshiva, que en paz descanse, una vez se le acercó un alumno en ella Torah en Israel, en Jerusalén, la Yeshiva. Le dijo, Rabino, mire, yo me tomé una semana para venir a su Yeshiva porque me dijeron que acá yo iba a encontrar espiritualidad. Y la verdad es que llevo una semana y he visto de todo menos espiritualidad. La gente está estudiando libros todo el día, gritan, se pelean por una discusión de lo que dijo un rabino, dijo el otro, ¿cierto? La gente se vuelve loca haciendo brajote, qué sé yo. Yo acá no veo espiritualidad, rabino. Así que me voy, renuncio. Entonces el rabino le dijo, no tengo ningún problema, ándate, pero antes te quiero pedir un favor. Un último favor, y si me haces este favor, yo te dejo ir tranquilo. Sí. Quiero que por favor te tomes un bus, un camión, y vayas a Haifa, Jerusalén, Haifa. Quiero que vayas a Haifa y me traigas un bafustik. ¿Un qué? Muy bien, ¿un qué? Un bafustik. El tipo lo mira y dice, nunca escuché eso, rabino. Es que es como un tefilín blanco. ¿Qué onda? Tú anda a Haifa tranquilo, tráeme un bafustik. El hombre se fue a Haifa, se tomó un camión, se fue a Haifa, llegó a Haifa, estuvo 2 días en Haifa. Vuelve a Jerusalén, Ella Torah, frente al Kotel, Rosh Yeshiva, Rav Noah Weinberg. Llega el tipo indignado. El Rosh Yeshiva cuenta que este tipo entró a su oficina sin ni siquiera tocar la puerta de lo indignado que estaba. Dice, rabino, usted me está tomando el pelo. Yo me tomé un camión a Haifa, estuve 2 días en Haifa, hablé con miles de personas en la calle. A todo el mundo le pregunté que dónde consigo un bafustik, que si se venden, que si son legales, ilegales, que dónde está el bafustik, que cómo se fuma el bafustik. Rabino, no existe el concepto de un bafustik. Entonces el rabino le dijo algo interesante. ¿Cómo tú sabes dónde encontrar un bafustik si no sabes lo que es? Para tú poder encontrar algo en la vida, tienes que tener una definición clara sobre qué cosa es ese algo. ¿Por qué estamos en una clase de Torah? ¿Por qué hacemos tefilá? ¿Por qué leemos teilim? ¿Por qué hacemos mitzvot para la refugia de alguien? ¿Qué es lo que buscamos con todo eso? Todos nosotros a cierto nivel queremos sentirnos espirituales. Entonces surge la pregunta, ¿qué es espiritualidad? Conexión, algo físico, no, algo no físico. 15 mujeres, 35 opiniones sobre lo que es espiritualidad. ¿Cómo una persona puede saber que está viviendo una vida espiritual si no sabemos lo que espiritualidad es? El Rambam Maimónides dice que Abraham Avinu nos enseña el concepto de espiritualidad. Dice que Abraham trajo un hidush. ¿Saben lo que es un hidush? Una idea nueva al mundo sobre lo que es espiritualidad. Y en Maimónides relata que Abraham estaba, ¿cierto? Y empezó a observar el mundo y vio que el mundo que observaba habían cosas interesantes, habían causa y efecto, ¿cierto? Una persona tiraba una piedra y la piedra golpeaba y de repente se acumulaban las nubes y caía la lluvia. Y Abraham se empezó a preguntar, ¿pero dónde viene la lluvia de las nubes? ¿Pero dónde vienen las nubes de la presión atmosférica? ¿De dónde viene la presión? Y empezó a hacer una serie de preguntas hasta que llegó a la conclusión de que hay un creador, que es el causante de todo lo que existe. ¡Wow! Kol hakavod, mazal tov a Abraham. Sin embargo, los jajamim traen algo que parece contradecir a esto de Abraham. Y es que Abraham mandó a su hijo a estudiar a la yeshiva de Shem. Abraham mandó a su hijo a estudiar a la yeshiva de Shem. Entonces Maimónides hace la pregunta, si Abraham viene a enseñarme el concepto de espiritualidad, ¿qué necesidad tiene él de mandar a su hijo a estudiar a la yeshiva de Shem? ¿Abraham trajo un hidush al mundo o no lo trajo? ¿Él me enseña sobre espiritualidad o quizás hay que aprender espiritualidad sobre Shem? ¿Cómo se entiende? ¿Quién es Shem? Shem es el hijo de Noah. Y hay un episodio en la Torá que cuenta justamente en esta parashá de que 4 reyes se pelean con 5 reyes, ¿cierto? Y viene Abraham a salvar a su sobrino Lot, ¿cierto? Y va a pelear y milagrosamente gana la guerra y vienen estos 4 reyes a recibirlo con grandes honores, con grandes kabod.
Y ahí está, Malkei Tzedek Melech Shalem. Así dice la Torá. ¿Y quién es él? Rashi responde, Shem. Y viene Shem y atiende a Abraham y lo recibe con pan, con vino, dice la Torá, de una forma impresionante porque los ayudó a ganar la guerra, recuperó a Lot, etcétera, etcétera. Y llega la Torá y el versículo siguiente, el pasuk siguiente, ¿qué es lo que dice la Torá? Que ¿quién es este Malkei Tzedek? Es Cohen Kel Elión. ¿Saben lo que significa lo que acabo de decir? Que este Shem, este Malkei Tzedek, ¿quién es? Es el Cohen, el sacerdote. ¿De quién es el sacerdote? De Kel Elión, del Dios elevado. Él es Shem. Shem es definido en la Torá como el sacerdote del Dios elevado. Es decir, hay dos approaches a través de los cuales yo puedo adquirir espiritualidad en mi vida. Uno es el approach de Shem y otro es el approach de Abraham Avinu. Y vamos a entender los dos approaches. ¿Cuál es el approach de Shem? Shem dice, Hashem es Kel Elión, es un Dios elevado. Hashem es algo espiritual, fuera del mundo físico, está allá arriba, entre comillas. ¿Cuál es la única forma que yo tengo de acercarme a Hashem? Dice Shem. Separarme de lo físico. Bien, Daniela. Dice Shem, por cuanto que yo quiero conectarme con Dios, porque alguien dijo acá que espiritualidad tiene que ver con conexión, yo me quiero conectar con Hashem. Eso es lo que dice Shem. Ahora, por cuanto que Dios está allá arriba, la única forma que yo tengo de conectarme con Él es elevándome. Y para yo poder elevarme, ¿qué es lo que tengo que hacer? Desconectarme de todo aquello que me tiene apegado a este mundo material. ¿Ok? ¿Se entiende hasta acá? Es decir, que lo material y lo físico es un impedimento en la vida para adquirir espiritualidad. Entonces llega Shem, ¿y cuál es el concepto de espiritualidad que enseña? Dios es Kel Elión, yo soy el sacerdote, ¿quieres aprender de mí cómo conectarte con Hashem? Tienes que dejar el mundo físico porque el mundo físico es una limitación para conectarte con tu Creador. ¿Ok? Ese es el approach de las religiones del mundo sobre cómo conectarse con mundos espirituales. ¿Ok? Cuando yo estuve viviendo 3 semanas en un templo budista en Laos, ¿ok? Para aprender a meditar. Y todo el concepto de la meditación que los budistas tienen y que es algo muy potente, es que en realidad ellos tratan de llegar al punto de poner su mente en blanco. ¿Ok? Porque cualquier tipo de conexión que ellos tengan con su pensamiento incluso, ojo, con su pensamiento, ni hablar de la comida, la vestimenta y Facebook, pero incluso de su pensamiento es una limitante para elevarse y poder conectarse con esos seres espirituales que ellos tienen. Entonces todo el concepto de la meditación, por lo menos desde el punto de vista del budismo, tiene que ver con una desconexión del ser humano, tanto física como mental, para tratar de conectarse con esos mundos espirituales allá arriba. ¿Ok? Es interesante porque cuando yo fui a esos países, un poco fui en busca de espiritualidad. Y yo sentí que había adquirido espiritualidad porque yo estaba ahí en un templo budista comiendo arroz todos los días blanco, sin sal y sin mayonesa y sin chile dulce, ni picocito, ni todas esas cosas que hay acá, ni tajín. Entonces yo me sentía una persona, wow, impresionante, puro arroz, ¿cierto? Y me vestía con esas como falditas súper cómodas, así. Yo he usado faldas súper cómodas, feliz con esa falda y caminaba así a pie descalzo y meditaba y no hablábamos durante una semana para conectarnos con no sé qué cosa. Me sentía espiritual. ¿Por qué? Porque estoy dejando todo lo terrenal, estoy dejando mi celular y mi internet y todas mis cosas para conectarme a algo mucho más elevado. Y ese es el concepto de religión que traen todas las religiones. El mundo físico es un impedimento para ser una persona espiritual. Y ahí es donde llega Abraham. Y llega Abraham y hay un suceso que nos cuenta la Torá que es ridículamente ridículo. ¿Cuál es ese suceso? Abraham está en el 3er día después de su Brit Milá. Y está súper frustrado porque está en su casita, en su carpa, en su tienda, no sé cómo le dicen acá, y no hay huéspedes que vengan, no hay personas a quien poder recibir y atenderlos. ¿Qué es lo que dice el Midrash? Antes de que llegaran estas 3 personas, Malachim, como lo quieran llamar, a visitar a Abraham, ¿qué estaba haciendo Abraham? Justo antes de que llegaran. Estaba esperando a que llegaran. Estaba esperando. ¿Y qué estaba haciendo mientras esperaba Facebook? ¿Qué estaba haciendo? Hablando con Hashem. Estaba hablando con Hashem.
Cafecito con Hashem. Estaba conversando con Hashem, Hashem lo vino a visitar, vino a hacer Bikur Jolim Hashem, y están conversando, cómo te sientes, qué cuentas, cómo está el Shalom Bait con Sara, cómo va la cosa, etcétera, etcétera. Y están felices de la vida conversando, y de repente llegan estos tres tipos. ¿Qué es lo que hace Abraham en ese minuto? El Midrash lo trae así de gráfico. El Midrash dice que Abraham le dice a Hashem, a Kadosh Baruj Hu, I'm sorry, tengo una mitzvah de hacer Achnasat Orhim, así que no puedo seguir con el Starbucks, me voy a ir a atender a mis visitas. Y dejó a Dios hablando solo y se fue a atender a estos tres ángeles. Pregúntenme ustedes cuál es la kushia. ¿Saben lo que es una kushia? ¿Cuál es la pregunta? Escuchen esto. ¿Por qué hacemos mitzvot? ¿Por qué hacemos mitzvot? Para conectarme con Hashem. Para conectarnos con Hashem. Todo el propósito de cumplir mitzvot es crear una relación, ¿ok? Vamos a hablar en otras clases de lo que significa esa palabra. Construir una relación con Akadosh Baruj Hu. Y he aquí, Abraham vino, ¿qué está haciendo? Olam Abba. Está con Hashem tomándose un latte canela con leche de soya, porque no hay Halab Israel. Y está Abraham con Hashem conversando, es decir, Abraham está en Olam Abba. Está en el propósito. Toda la razón de cumplir mitzvot, de hacerte un brit milá, de comer kasher, de ponerte los tefilim, ¿es qué? Es poder estar sentado con Hashem conversando. Y Abraham está con Hashem conversando, y de repente llega Abraham y le dice, Hashem, sorry, te tengo que dejar porque tengo que hacer una mitzvah. Y se va. Y Dios como que no entiendo, Abraham, sí, la mitzvah es para esto, y esto ya está, entonces, hello, no entiendo. ¿Por qué Abraham hace eso? ¿Por qué Abraham hace eso? Entonces el concepto que viene a enseñarnos Abraham en ese episodio de la Torá es el siguiente. ¿Cuál es la definición de espiritualidad judía? No es yo dejar este mundo para conectarme con Kelelión. El propósito del Yehudí en este mundo es bajar a Dios a la tierra. Bajar a Dios a la tierra. Lo defino en otras palabras. Más importante que estar con Hashem es ser como Hashem. Repito, más importante que estar con Hashem es convertirte en Hashem. Importante eso, para que después no me hagan jerem en la comunidad. Es convertirte en Hashem. Abraham dice, yo no quiero tener que dejar de involucrarme en este mundo para conectarme contigo, que es lo que básicamente estoy haciendo ahora que me viniste a visitar a Hashem. Lo que yo quiero es a ti bajarte a tierra e involucrarte en todos los aspectos de mi vida, en lo más concreto y en lo más físico. Y por lo tanto, hoy día no es el momento de ponerme a conversar contigo, Hashem, es el momento de tratar de parecerme a ti, Hashem. Tú viniste a hacer Bikur Jolim, yo voy a ir a hacer Achnasat Orhim. Tú eres Hapaim, tú eres tardo en ira, yo voy a tratar de ser tardo en ira. Tú creas vida, yo voy a crear vida. Tú eres perfecto, yo voy a buscar la perfección, incluso a través de ouch. El concepto que Abraham de espiritualidad trae al mundo es que espiritualidad no es dejar este mundo. Es al revés, a través de involucrarme activamente en este mundo, hacer a Dios real en mi vida y alrededor mío. Que la gente vaya caminando por la calle y te vea y diga, ahí no va David, ahí va Hashem caminando. Con nariz grande, obviamente, y un poco pelado, pero es Hashem caminando. ¿Por qué? Porque este tipo, la forma en que actúa, la forma en que interactúa con otros seres humanos, la forma en que se relaciona con el mundo físico, es casi como si fuera Hashem. Estoy sentado en un autobús en Israel. Ustedes saben cómo manejan los choferes en Israel, ¿no? Son casi que antisemitas. Y estoy sentado en un autobús manejando un chofer y el chofer era como un loco y con la música a todo volumen, escuchando no sé qué cosa, machina, no sé qué. Y está ahí el chofer manejando y de repente para el chofer y se baja un viejito, o sea, se sube un rabino, un viejito, 80 años, 75 años, se baja, se sube al camión, paga y el chofer parte pero rápido y el pobre viejito ahí ganándose de las cosas que hay ahí en los... Y va y con dificultad se sienta en su silla, está sentado acá y yo estoy sentado por el lado contrario, 2 asientos más atrás. Lo veo toda la escena, el pobre señor se sienta ahí. El chofer va como un loco y de repente este señor no termina de sentarse y se vuelve a parar. Se agarra firme
va caminando dos o tres puestos para adelante, agarra una bolsa de papas fritas que había en el suelo, se va caminando hasta atrás del camión, lo bota en el basurero y vuelve cuidadosamente a su asiento y se sienta, a su silla y se sienta. Y cuando uno está en Israel se pone más chutzpaní. ¿Saben lo que es chutzpaní? Más cara dura, ¿cómo se dice eso acá? Más como descarado, ¿cierto? Y digo, y llego, y me paro, me siento al frente de él en el mismo nivel, y le digo, no, mapshat. Le pregunto, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Y el Señor no me entiende, me dice, ¿qué hice? Le dije, te vi que fuiste. Me dice, no entiendo. Hay una mitzvah de tikkun olam. Si yo veo un desperfecto en el mundo, yo soy responsable de arreglarlo. Así como Akadosh Baruj Hu se preocupa de que el mundo vaya en una dirección y tratar de perfeccionarnos a través de las situaciones en las que nos pone, así también yo tengo la achrayut, me dijo, usó esa palabra que es hermosa, tengo la responsabilidad de transformarme en Hashem. Y por lo tanto, si hay una bolsa de papas fritas tirada en el suelo, yo soy responsable de bajar a Dios en esa situación tan trivial y tan física para hacer a Dios presente en esa situación, para hacerlo real, para parecerme a Hashem. Y así es como se entiende, en realidad, cómo vivimos la espiritualidad de los judíos. Cuando ustedes hablan el Shulchan Aruch, no sé si alguna vez estudiaron Shulchan Aruch, porque no sé si las mujeres estudian Shulchan Aruch, no sé. Pero el Shulchan Aruch es un libro de halajá. Y es un libro de halajá que se vuelve loco explicándote hasta los detalles más ridículos, perdón la palabra, más ridículos que a una persona se le pueden imaginar, de cómo el tipo tiene que abrocharse los zapatos. Y te pones primero el derecho y después el izquierdo, después te abrochas el izquierdo y después te abrochas el derecho. Y vas al baño y haces netilat yadayim 3 veces en cada mano alternadamente. Haz ve shalom solo 2. Tienen que ser 3. Y después va y va a decir la braja, pero si no dices Hiter Shema Malhut, entonces tu braja no cuenta y por lo tanto braja levatala. Y hay de responder a más en una braja levatala porque es una menyatón. Lleno de detalles en todas las áreas de tu vida. ¿Saben por qué? Porque justamente el concepto de espiritualidad judío es ser capaz de agarrar un concepto, una idea que es importante en mi vida y transformarlo en una acción concreta. Voy, me agacho y recojo las papas fritas. Ese es el concepto espiritual de ser un judío. Cuando estamos hablando de que el mar se cierra en tus espaldas y yo me voy y vuelvo a la semana siguiente al shiur y no fui capaz de llevar esa idea a la tierra, hacerla concreto, hacerlo real en mi vida, ¿saben lo que significa? Que no estoy viviendo como judío. No estoy viviendo como judío. Estoy viviendo como una persona que fue una buena película, una buena clase y después sigue su vida exactamente igual. Las personas espirituales, ¿saben cuáles son? Las personas que están involucradas en todas las áreas de su vida. Y quizás no debería estar diciendo esto en una midrashá, pero me acuerdo cuando yo empecé a tomar clases de Hatán antes de casarme y me puse a estudiar con un rabino que admiro mucho, Avi Horowitz, en Chile, y empezamos a estudiar todas las halajot que trae el Rambam y el Ramban sobre la intimidad en la pareja. Y me empieza a hablar de unas cosas que casi que me dieron arcadas, de que en la noche cuando estás con la mujer o la mujer con el hombre y tienen que sentir que la Shejiná está presente. Y yo pensaba, Shejiná, lo último que quiero pensar en ese momento es en la Shejiná. Y me decía, sí, David, ¿sabes por qué? You're not getting the point. Él es gringo. Me decía, no estás entendiendo el punto. Todo el punto de tener una relación incluso íntima entre hombre y mujer, ¿sabes lo que genera si esa relación es hecha como debe ser? Que Hashem está presente. Y no es que lo tienes que inventar y ahí ponerte a hacer teilim mientras estás en... No, no se trata de eso. Se trata de que cuando tú vives con el mindset correcto, entendiendo que el propósito por el cual viniste a este mundo es dvekut en Hashem, es apegarte a Hashem a través de acciones físicas, entonces todo el tiempo que esas acciones físicas se hacen, ergo, Hashem está presente. Es una realidad. No sé si me entienden. No es que si lo hago quizás Hashem... No. Cuando yo actúo de esa forma, cuando yo voy y hago Achnasat Orhim, Hashem está presente. Yo siempre me hago una pregunta que una vez un rabino me hizo y me parece genial y se puede hacer todo el tiempo. Si Hashem estuviera presente, ¿qué me recomendaría Hashem hacer en esta situación? Hágase esa pregunta en su vida. Es impresionante. Ahora que estoy revisando Facebook, si Hashem estuviera acá sentado al lado mío tomándose un Starbucks con su celular, ¿qué es lo que Hashem me recomendaría hacer ahora?
En buena onda, ¿no? No que te va a castigar y Geinom y que el infierno te vas a quemar por todo los Bitusman. No, no. En buena onda. Hashem, partner, cafecito. ¿Qué es lo que Hashem me diría que haga en este minuto? ¿Qué es lo que Él me recomendaría hacer? ¿Qué es lo que Hashem me diría que haga? ¿Qué acción concreta yo puedo tomar para no estar con Hashem? Para ser Hashem. Ese es el concepto de espiritualidad judío. Y es interesante porque todas las otras naciones, todas las otras religiones, ¿han visto que nos odian bastante? A lo largo de la historia en verdad nos han hecho jaroset. ¿Saben por qué? Deep inside, mi explicación freudiana, es porque cuando a una persona tú le niegas algo una y otra vez, esa persona genera un grado de rencor, de rabia. Y la espiritualidad que Shem le enseñó a las naciones del mundo es una espiritualidad donde las personas tienen que renunciar básicamente a su vida para poder elevarse y estar con Keleleón. Yo sé que te gustan los taquitos al pastor que venden en Shuki, pero ¿quieres estar con Hashem? Arroz blanco sin sal. Y cuando te dicen arroz blanco, llega un punto donde te da rabia, porque en verdad te gustan los taquitos al pastor. Y llega Abraham y te dice, taquito al pastor, bejabot. ¿Te gusta tener un auto bueno? Bejabot. ¿Te gusta comprarte lentes, no sé, de este estilo? Bejabot. Todo el punto no es renunciar a todo el mundo físico, es tomar el mundo físico y darle un sentido al mundo físico. Darle un sentido al mundo físico. Un ejemplo que siempre pongo. Yo tengo una mitzvah de cumplir Shabbat. Tú también la tienes. ¿Cómo puede ser? ¿Acaso vinimos a lo mismo a este mundo? Yo tengo que cumplir el Shabbat y tú también. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que Hashem crea uno. ¿Para qué crear a dos? ¿Por qué me creó a mí y te creó a ti también si los dos tenemos que hacer al final lo mismo? Les voy a poner el ejemplo de lo que para mí significa Shabbat. Yo en esencia soy una persona súper, acá existe la palabra despelotada, desordenada, ¿se entiende? Soy una persona, mi cabeza está en 25 cosas al mismo tiempo, me dicen una hora y llego a la otra, de la reunión y no esto. Ese soy yo, soy hippie, peace and love, ¿cierto? Ir a meditar a los montes budistas de Laos, ¿cierto? Ahí estoy yo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que me pasa a mí? Yo tengo un problema semanal, que Shabbat empieza a las 6:16. No a las 6:18, a las 6:16, ¿cierto? Y si yo a las 6:16 no duché a mis hijos, no puse la plata de Shabbat, que es lo que me toca hacer a mí en mi casa, y no le preparé las nerotas a mi señora, entonces, I'm stuck. Porque a las 6:17, too late. ¿Saben lo que significa Shabbat para mí dentro de muchas cosas? Es una lección semanal que tengo de que en la vida es importante tener estructura. Y que está bien irte a Laos por un par de semanas a meditar y comer arroz blanco, nice. Pero en la vida se necesita estructura. Porque si tú no tienes estructura en la vida, no puedes avanzar. Si a tus hijos el día de mañana no les das estructura, vas a crear hijos que van a ser un desastre. Para mí Shabbat es una lección semanal de que en la vida se requiere de orden. Y es un trabajo personal. Saber que la tefila empieza a las 9 y no que puedo llegar a las 9:45 y va a dar lo mismo. No, es a las 9. Y el tefilim se pone así, no así. Ahora les voy a contar otro caso. Mi señora Sandy es Sara. Sara es Din y mi señora es Din Doraita. ¿Ok? Ella es más cuadrada que los cuadrados. De hecho, ella es Ashkenazí, es Yeke, una cosa es... ¿Ven un cuadrado? Sandy. ¿Ok? Para ella Shabbat no es una lección de estructura. Shabbat aprende de ella estructura más bien. Hashem aprendió la estructura de mi señora. ¿Ok? Para Sandy, que es una persona estructurada, que todo lo tiene controlado, cuánto se gastó, cuánto vamos a invertir, en qué día nos vamos a ir de vacaciones. Ya sabemos cuándo vamos de vacaciones en 2025 nosotros, ya está determinado eso. Pero para mi señora que es así, Shabbat es una lección semanal que ella tiene, que hay veces que hay que soltar el control de las cosas. Shabbat es una lección para ella semanal. I'm not in control. Me encantaría revisar y planificar y estructurar y anotar las ideas y todo, pero es Shabbat. ¿Se dan cuenta? La misma mitzvah, completamente diferente lo que significa para mí que lo que significa para ella. Los dos hacemos lo mismo. Adlakat Nerot, Kiddush, Jalá, Zmirot, ¿cierto? Un poco de estudio de Torah,
ir a la sinagoga, etc. Hacemos las mismas acciones, pero esas acciones se transforman en algo completamente diferente para ella que para mí. Hay un concepto principal para todos. Shabbat, Hashem te dice que Shabbat es Shevita. Ok, es el concepto general. Pero después, ¿sabes cuál es la pregunta? La pregunta con la que partí la primera clase en la Midrashá. ¿Qué significa Shabbat para mí? Porque esa pregunta es lo que hace que esta persona que vive bidimensionalmente se transforme en una persona que vive tridimensionalmente. Donde yo tomo esta acción externa a mí, rutinaria, y tomo esta idea elevada que hay allá arriba y la fusiono en lo que soy yo, en lo que para mí significa esto. Y si yo no me hago esa pregunta, ¿qué es lo que significa para mí Shabbat? ¿Qué es lo que significa para mí estudiar Torah? ¿Qué es lo que significa para mí espiritualidad? El perfeccionarme como ser humano, el decidir casarme y compartir mi vida con otro ser humano. Si no me hago esas preguntas, tengo dos opciones. Esta o esta. Voy a vivir en el mundo de las ideas, ¿cierto? Y en ese sentido no somos muy diferentes a Aristóteles. De hecho, Aristóteles era uno de los maestros del Rambam, así que probablemente no vamos a estar al nivel de Aristóteles en el mundo de las ideas, pero vamos a estar cerca, o vamos a estar en el otro extremo, como la persona que estaba sentada hoy día delante mío haciendo la midá, respondiendo sus mensajes de WhatsApp. Yo no soy muy diferente, solo que hoy día estaba un poco más consciente, pero no somos muy diferentes a esa persona. ¿Se dan cuenta? Esos son los dos extremos. Pero cuando yo digo, ¿qué significa esto para mí? ¿Cómo aplica en mi vida, en mi matrimonio? ¿Cómo a través de incluso en la intimidad en la pareja yo puedo hacer a Dios real en este mundo recogiendo un paquete de papas fritas que yo no voté, no es mi responsabilidad? A través de esa dinámica, lo que pasa es que el judaísmo se hace real en nuestras vidas. Y después de un par de años, ¿saben lo que ocurre? Algo maravilloso. Vemos el cambio. Vemos el cambio interno. Es impresionante. Yo no sé cuántos de ustedes tienen la braja que yo tuve de nacer giloní, pero súper giloní. Pero yo veo una braja tremenda en eso que me dio Hashem. Porque veo el antes, veo la ahora, puedo proyectar el después. Y es placer. Es placer ver como cuando una persona trata de conectar esos dos puntos equidistantemente lejanos a mí y hace la pregunta de: wow, el rabino me está enseñando que Hashem existe y a mí nunca me dijeron que Hashem existía. ¿Qué significa esto para mí? ¿Cuáles son las implicancias en mi vida? ¿Ahora voy a tener que cambiar toda mi vida? Un Baal Teshuvá tiene que hacerse esas preguntas porque no es chistoso. O sea, termina con tu novia boyá, termina con el McDonald's, peleate con tus papás porque te vas a ir a pasar Shabbat a la casa del rabino que te está haciendo kirub. O sea, si no me obligo a hacerme esas preguntas, ¿por qué habría de cambiar toda mi estructura de acciones cotidianas en mi vida si no es porque veo una razón mucho más profunda que simplemente comer kasher? Yo me tuve que preguntar qué significa para mí la kashrut. Yo era de los que competía con mi amigo, Uri Trachman, competíamos, él también se hizo religioso, competíamos quién comía más McDonald's. Y el que comía más McDonald's pagaba la cuenta de todos. O sea, el que comía menos, perdón, el que perdía comiendo menos tenía que pagar. Yo estaba ahí. Dejar de comer un combo de McDonald's, la magnífica, impresionante. Impresionante. Viene con, hasta le ponen pepinillo, impresionante. Tienes que preguntártelo, ¿qué significa esto para mí? ¿Cómo quiero que mi vida se vea renunciando a todo eso para adquirir todo este otro paquete nuevo? ¿Cómo quiero que mi matrimonio se vea? ¿Cómo quiero que mis hijos se vean? Para mí, mi Señor, es un placer ver a mis hijos ultra ortodoxos fanáticos. Impresionante. ¿Quién se lo hubiera imaginado hace 15 años atrás? Haciendo brajot, y gesed y esto, y aprendiendo conceptos. Impresionante. Pero si no te haces esa pregunta, no estás viviendo la vida espiritual de Abraham Avinu. Abraham le dice a Hashem, es espectacular estar contigo, pero you know what? Guardémoslo para el Olam Abba. En Olam Hazé yo te quiero bajar a tierra. Quiero ser un mini Hashem. Quiero vivir mi vida y que la gente vea, ahí va Hashem caminando. Narigón y pelado, pero ahí va Hashem. Es un desafío grande el que les estoy dando. Y es un wake-up call. Es una llamada alerta, es un despertar. ¿Cómo quiero que mi vida se vea? ¿Y por qué todos estos elementos que hago desde que nací, nunca me los cuestioné,
transforma mi vida en eso que quiero que se vea. Quiero ser una mujer espiritual, quiero ser una Eshet Hail. What do you mean? Bafustik. ¿Qué es un bafustik? ¿Qué significa quiero ser espiritual? ¿Qué significa quiero ser una Eshet Hail? ¿Qué? ¿Quieres estar toda tu vida cocinando y planchando? ¿Es una Eshet Hail? Puede ser. Esa es tu definición. Mi Rosh Yeshiva siempre nos metió en la cabeza. Si una persona no tiene definiciones claras en su vida, no puede crecer en la vida. Quiero vivir con Torah. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa vivir con Torah? Defínelo. ¿Qué significa ser espiritual? Defínelo. ¿Qué significa vivir con la Shejinah? ¿Qué significa eso? Irte a los Himalayas, eso es Shem. Abrocharte los zapatos de esa forma, ¿cómo esa acción tan concreta debiese llevar a transformarnos? Tenemos que despertar, porque si no vamos a seguir viviendo esa vida bidimensional. O una acción vacía, o un pensamiento que no me transforma. Si tomamos ese pensamiento, ese concepto y esa acción y lo meto dentro mío, entonces Shabbat semanalmente me transforma en alguien diferente. Está abierta la invitación.